y el que todo hacía simple, el que nunca se desbordaba, el que siempre tenía fortaleza, serenidad y frialdad, fue el más irresponsable aquel día. Bienvenidos al podcast donde el fútbol se convierte en lecciones de vida. Desde épicas remontadas hasta hazañas individuales, este es el lugar donde el deporte rey se entrelaza con nuestras vidas en cada gol y cada historia. Esto es Historias de Fútbol. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Historias de Fútbol. Después de una carrera maravillosa de Zinedine Zidane en el fútbol mundial, pues llegaba ese último partido que era muy especial, no solo para él, sino para todos los que lo admiramos. Aparte de que era buenísimo, tenía una clase, tenía una calidad en los pies, pero también era un tipo sumamente educado, un tipo sumamente centrado, un tipo que nunca fallaba, y en ese momento le tocó fallar. Así que el día de hoy vamos a ver la gran historia de Zinedine Zidane. Al igual que nosotros, Zidane es un enamorado del fútbol. Desde niño en Marsella, Enzo Francescoli cautivó su corazón al verlo jugar como el 10 del equipo de su ciudad. Era su ídolo. Alguna vez dijo Zinedine Zidane: cuando lo vi jugar, era el jugador que quería ser. Era como un dios. Enzo era un jugador elegante y determinante, que siempre actuaba con simpleza como lo hacía Zizou. En ese entonces el francés entrenaba judo y decidió dejarlo para emprender su camino en el fútbol hasta entrar en la Academia del Can en 1986, en donde fue recibido por Jean-Claude Ellignoux, que le permitió vivir en su propia casa. 3 años después, Zidane debutó y al cabo de 2 temporadas se pudo hacer con el puesto titular, disputando más de 30 partidos en aquella 91-92 del campeonato francés. De inmediato comenzó a derrochar su gran fútbol, siendo el organizador de aquel equipo. Sus controles, su golpeo, su visión y su potencia física rápidamente se dieron a notar para hacer una temporada fantástica con apenas 20 años. Al terminar ese año de explosión, Zizou decidió fichar por el Girondins de Bordeaux, convirtiéndose en un pilar de aquel equipo y alcanzando la selección nacional en 1994. Ahí, Zidane se afianzó como jugador profesional, prometiendo convertirse en un jugador de clase mundial. Su carrera se aceleró estrepitosamente con un nivel brutal que maravilló a la Ligue 1. En el 96 llegó la Eurocopa en Inglaterra. Para Francia era un momento de sacudirse por completo de aquellos 6 años de tormento en los que no clasificaron ni siquiera al Mundial. Era hora de que la selección francesa despertara con una nueva generación de futbolistas que tenían el sueño de lograr cosas importantes para su país. Con 24 años, Zidane y compañía avanzaron hasta la semifinal, cobrando venganza contra Bulgaria, que los eliminó de ir al Mundial anterior, y dando cátedra de buen fútbol hasta que República Checa apareció y eliminó a Francia de aquella Euro del resurgimiento galo. Tras su actuación en la Euro, ese mismo verano firmó por la Juventus de Turín, uno de los equipos más prestigiosos de Europa, en donde llegaba como el sucesor del gran Michel Platini. En Turín, Zidane alcanzó 2 ligas y se quedó en la orilla de 2 Champions League consecutivas, perdiendo en la final contra el Dortmund y el Real Madrid respectivamente. Llegaba el Mundial de Francia 98 y la selección gala estaba decidida a conquistar el campeonato mundial en su país. Zidane se enfrentaba al reto más importante de su carrera y debía ser el líder de aquel equipo. Arrancó la fase de grupos y arrasó con ella, ganando 3-0 a Sudáfrica en la inauguración, 4-0 a Arabia en el segundo partido y cerrando con una victoria sólida frente a Dinamarca para terminar como primeros de grupo y avanzar a los octavos de final. Allí derrotó a Paraguay, fue el verdugo de Italia en cuartos de final y se metió a la gran final ganando la Croacia 2-1. Por el otro lado, Brasil también llegaba a la final como un equipo lleno de fenómenos como Ronaldo, Rivaldo, Cafú, Bebeto, Dunga y Roberto Carlos. Zidane sabía que iba a ser difícil, pero en ese mundial nadie los detenía. Comenzó el partido y en el minuto 27 Zizou ponía el primero en la cuenta para Francia. Su doblete en el escenario estelar llegaba al 45 y con el gol de Petit al 90 todo estaba sellado para celebrar el campeonato del mundo en su casa. Ese año, Zidane no solo ganó el título mundial, sino que se consagró en el Olimpo de los grandes jugadores, ganando el Balón de Oro en 1998. El mago vivía los mejores momentos de su carrera y 2 años después lograba arrebatar las esperanzas de nueva cuenta a Italia, levantando la Euro 2000 en Países Bajos frente a la escuadra azzurri. Con 29 años, Zidane lo había conquistado prácticamente todo, pero aún le faltaba el título a nivel de clubes más importante, la UEFA Champions League.
En 2001, en medio de cientos de especulaciones, llegaba un fichaje galáctico a Valdebebas. 72 millones de euros unían los caminos del Real Madrid con el campeón del mundo y de Europa, Zinedine Zidane. El mago se unía a jugadores como Raúl, Roberto Carlos y Figo en un equipo que comenzaba a ser de otra galaxia. Y un año después, el mago conseguía la 9ª Champions para el Madrid y la primera en su palmarés con una volea en Glasgow que redondeaba una carrera espectacular para quedar como una leyenda del club. Ahí pasó 5 años, hasta anunciar su retiro al terminar el Mundial de Alemania 2006. Francia quería volver a ser campeón tras 8 años y el campeonato del mundo era el momento perfecto para que Zidane dijera adiós al fútbol. Ahora él era el capitán y tenía la experiencia para llevar a este equipo a lo más alto con su liderazgo. Y no fue la excepción. Fue un comandante en cada encuentro, fue el Zizou enamorado del fútbol que nos regaló de su magia divirtiéndose con el balón por última vez. Zidane mostró su clase y su fútbol en su máxima expresión hasta llegar a la final contra un viejo conocido, la selección italiana otra vez. En esa final queda tatuado aquel gol de campana de penal que abría el marcador y hacía soñar con el final perfecto a Zidane. Sin embargo, el empate llegó, y el que todo hacía simple, el que nunca se desbordaba, el que siempre tenía fortaleza, serenidad y frialdad, fue el más irresponsable aquel día. Selló su expulsión con el cabezazo y el fin de su carrera, y él lo sabía. No solo había arruinado su final, había arruinado a su equipo y la esperanza de ganar otro mundial. Italia cobró revancha y se coronó campeón en aquella noche gris para el fútbol mundial. Con una despedida abrupta de un gran ídolo, que aunque su expulsión fue justa, sabíamos que el fútbol no le había dado el final que merecía ese jugador que lo amó por tanto tiempo desde que apenas era un niño. Ese juego y ese momento me enseñó que no todas las historias tienen un final feliz. A veces la crudeza de la realidad opaca grandes momentos y solo toca aceptarlo. A veces en el día más importante toca fallar. Y también hay ocasiones en las que ni siquiera lo esperas y puedes alcanzar la gloria. Pero la vida da revanchas y hoy vemos a un Zidane ganando 3 Champions seguidas, conquistando el mundo entero y marcando un equipo de época. En 2016, cuando llegó al Real Madrid como director técnico tras la destitución de Rafa Benítez, pues no creo que se haya imaginado lo que logró, porque desde el primer minuto no dejó de ganar. Y creo que hay que darle espacio a esas sorpresas, porque esas sorpresas nos permiten disfrutar de la vida, que al igual que el fútbol son impredecibles y que al mismo tiempo eso los hace tan mágicos. Así que hay que fluir y dejar espacio para las sorpresas. Creo que Zidane aquella noche nunca se imaginó salir expulsado y tampoco se imaginó ganar 3 Champions seguidas cuando comenzó su carrera como entrenador. Solo hay que disfrutar de cada momento, ya sea que nos haya tocado perder o ganar, porque al final, al recordarlo y al volver a memorizarlo, como lo hemos hecho el día de hoy, solo queda una historia extraordinaria, digna de contar. Así que gracias por ver este episodio. Este fue el primer episodio de este podcast de historias de fútbol y espero que me puedas acompañar durante todos estos episodios, resaltando y creando momentos muy especiales alrededor de estas grandes historias que nos hacen soñar, que alimentan nuestra pasión, que alimentan nuestra fe, que nos hacen compartir un buen momento con un amigo, que nos hacen platicar y conversar de cosas extraordinarias con cualquier persona. Así que de esto se trata el fútbol y de esto se trata historias de fútbol. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte al canal, dar la campanita para las notificaciones y también seguirme en mis redes sociales. Estamos como Baxal Media y yo soy Christopher Palacios, así que si gustas ir a seguirme, ahí estarán las redes sociales y muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao.